Este trabajo se va a basar en un ejercicio de síntesis de los contenidos de la materia poéticas teatrales. En primer lugar, voy a clasificar los temas a trabajar. Los temas a tratar son el género de la tragedia, la comedia, las tres unidades aristotélicas, unidad de tiempo, acción y espacio, la riqueza dialógica de la obra teatral, el autor real, el director escénico, actor y espectador, y en quinto lugar, el realismo o anticonvencionalismo. Aristóteles nos plantea que la tragedia es la reproducción imitativa de acciones de hombres nobles o loables, como dice por allí, de acciones esforzadas, perfectas y grandiosas. Y la comedia es lo contrario, la reproducción imitativa de acciones de hombres viles o malos. Y bueno, después en la definición acá continúa, y de los que lo sean en cualquier especie de maldad, sino la maldad fea, que es dentro de la maldad la parte correspondiente a lo ridículo. En el Renacimiento, siglo de oro, con Lope de Vega, él hablaba del teatro en el arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, en donde se aprecia una distancia de esos postulados de Aristóteles o aristotélicos, y él dice que se le perdió el respeto a este cuando se mezcló la sentencia trágica a la humildad de la bajeza cómica. Después, Torres Najarro, que es un español residente en Italia, también no hace una diferencia entre tragedia y comedia, sino que él toma como base esa poesía clásica y le da un giro, diciendo que la comedia no es otra cosa sino un artificio ingenioso de notables y finalmente alegres acontecimientos por personas disputados. Bueno, cuando llegamos a Víctor Hugo, también él habla de la contemplación no solo de lo sublime, sino también de lo grotesco. Habla de las tres unidades, pero la única que toma en consideración como verdadera es la unidad de acción. Está en contra de las normativas, de los preceptos, de las reglas, de los modelos. Por eso el protagonista Oliver Cromwell mezcla lo sublime y lo grotesco en un ser complejo, heterogéneo, múltiple, compuesto de elementos contradictorios, bueno y malo, lleno de genio y de pequeñez. Bien, llegamos al teatro del siglo XX, donde Yeats plantea que la tragedia tiene que ser siempre una especie de anegamiento y de ruptura de los diques que separan un hombre de otro, siendo precisamente esos diques los que sirven de morada a la comedia. Bueno, Yeats es un defensor del género de la tragedia. Ahora vamos a pasar al segundo punto, que son las unidades aristotélicas. Esas tres unidades en realidad, la primera es acuñada por un italiano que es Segni. Él habla de la unidad de tiempo, que se justificaría con lo que dice Aristóteles, que la tragedia se intenta lo más posible confinarse dentro de un periodo solar o excederlo un poco. Después Maggi es el otro estudioso italiano que habla de que los elementos esenciales de la tragedia, del espectáculo, tienen que darse en un mismo espacio-lugar. Bien, y después en los gérmenes del clasicismo en Francia tomaban a rajatabla esa ley de las tres unidades, porque hablaban de que ese arte tenía que tener una semejanza absoluta con el arte. La vida y el arte estaban vinculados. Se consideraba esa unidad de acción, la unidad de tiempo y la de decoración a la escena o espacio. Pero llegaba un momento en que esas tres unidades, defendiendo esa verosimilitud, llevaba a una paradoja y a convencionalismos que eran ridículos. Corniel es después quien, como es un estudioso de la poética teatral italiana, bueno, hace algunos cambios o modificaciones y bueno, toma en consideración sobre todo la unidad de tiempo. González Salas, como para concluir el tema de las unidades aristotélicas, en la nueva idea de la tragedia antigua plantea que son discípulos de Aristóteles
pero no como aquellos ridículamente supersticiosos que hasta lo balbuciente que él padecía la lengua procuraban observar imitando el mismo defecto. Bueno, vamos al aspecto del proceso comunicacional en el texto dramático. Planteo que hay 4 planos, en parte está basado en la teoría de Boves-Naves. Esos 4 planos, uno estaría en la realidad, el autor real, que es un emisor inicial, y un lector real que lo vemos fuera del cuadro. Cuando entramos en contacto con esa obra dramática, pasamos al segundo plano, en donde hay un lector que puede transformarse en un director de escena y, bueno, por el otro lado, un espectador cuando se lleva a cabo ese montaje de la tragedia o de la comedia o de la obra dramática. Hay una discusión entre, bueno, si ese director de escena es un traductor o si es un nuevo creador, un autor 2, puse por acá diferenciándolo del autor real o autor 1. Esa discusión se empieza a dar las postrimerías del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Inclusive Artaud es uno de los que habla de escindir o prescindir del texto escrito y solamente tomar en cuenta lo no verbal. Inclusive hay obras de teatro que llevan un montaje simbólico en donde lo no verbal no está presente. Bien, después pasaríamos al texto espectacular, como lo llama Boves-Naves, y hay un tercer plano, que es ese plano de la actuación en donde el actor dialoga con otro actor, o en el plano del texto literario, del texto verbal, sería el diálogo de personaje a personaje. Y un cuarto plano en donde podríamos hablar que es la riqueza de ese texto dramático, como dice en su título, una escritura sobre una escritura, en donde ese espectador, como en el teatro de la opresión, forma, o del oprimido, empieza a formar parte de la acción, y el espectador puede transformarse nuevamente en actor. Bien, hay algo importante, vamos a centrarnos en el autor real o el director de escena, y es que el contexto histórico-social influye en la función de la literatura. En sus comienzos, cuando hablamos de Aristóteles, la función del teatro era moralizante o educativa. Después, en el siglo de oro, continuamos hablando entre el siglo XVI y XVII de un teatro moralizante o educativo. Sin embargo, Lope de Vega le imprime otra función, que es la alegría de vivir, a diferencia de, por ejemplo, Luis de Alarcón, que lo trabajamos en La verdad sospechosa, que nuevamente vuelve a plantear la función del teatro como una función moralizante. Hay una ruptura en cuanto a las vanguardias, en donde Marinetti, por ejemplo, en el futurismo habla de esa diversión o ruptura. La función del teatro tiene que ser una función de diversión y de ruptura con todo lo clásico, porque estaban en un periodo de entreguerras, en un periodo complejo, entonces todo lo clásico atentaba contra lo nuevo con la vanguardia. Bien, después hablamos de las post-vanguardias, en donde la función pasa a ser una función de concientización. Y después tenemos, por ejemplo, con Boal, ya no una función de concientización como él habla, sino que es una transformación pedagógico-social. Eso serían las funciones histórico-social del teatro basados en el autor y el director de escena como un segundo autor. Bien, después hablando de actor, Diderot es el primero que habla de los actores. Es el primero que plantea de que el actor no tiene que tener ninguna sensibilidad, tiene que dominarlo todo, tiene que ser un estudioso y tiene que tener una aptitud semejante a todo género de caracteres para toda clase de papeles. Él hablaba del espectador frío, sereno y del estudio de la obra. Después, Craig también habla del actor, pero como parte del escenario, habla de la supermarioneta. El actor es un elemento plástico que tiene esa capacidad de movimiento y que se puede regular, así como se regula, por ejemplo, la luz en escena. Dice que la mente del actor tiene menos poder que su emoción.
el actor tiene que irse y en su lugar debe intervenir la figura inanimada, podríamos llamar la figura de la supermarioneta. Boal en el teatro del oprimido habla de una formulación teórica del teatro pedagógico que hace posible la transformación social. Él nos invita a que el espectador, como decía en la diapositiva anterior, entre a formar parte de la escena, del montaje, y se convierta en un nuevo actor que dialoga con los actores que están en escena o entre ellos, actores que salen del público, del espectador, y bueno, y forman parte de esa nueva obra. Bien, Aristóteles, dice Boal por un lado, plantea que el espectador delega poderes en el personaje para que actúe en su lugar. Brecht propone que la poética, ese espectador delega poderes en el personaje para que actúe en su lugar, pero tiene el derecho, se reserva ese derecho de pensar por sí mismo. Sin embargo, el teatro que propone Boal es un teatro que no es catártico, como en el caso aristotélico, ni de concientización, sino que es un teatro para la acción real en donde el espectador asume su papel protagónico y cambia la acción dramática. Bien, y por ahora hay una dualidad, una dicotomía, una oposición entre el realismo y la ruptura de ese realismo que lo titulé como anticonvencionalismo. Ese anticonvencionalismo se empieza a dar a partir del teatro de vanguardia, y bueno, allí lo que hice fue una clasificación de los autores que hemos trabajado. Empiezan a haber nuevos tintes, hablamos de un teatro futurista, por ejemplo, con Marinetti, hablamos de un teatro simbolista, con Maeterlinck, Yeats, y sobre todo Maeterlinck tiene influencias en Federico García Lorca, que hablamos de teatro imposible. Bueno, también podemos ver la influencia simbolista en García Lorca. Tenemos el teatro de la crueldad, cuyo autor primigenio es Strindberg, que influye en Artaud. Tenemos el teatro de la muerte con Craig, que habíamos visto el tema de la supermarioneta, del actor como un elemento plástico más, como un elemento más de la escena. El teatro del absurdo con Strindberg, que se lo clasifica como un teatro de la crueldad también. Y después hablamos de un teatro dialéctico épico, que los aportes son de los alemanes Schiller y Lessing en Brecht, y el teatro del oprimido de Boal. Eso sería un recorrido por los autores y los teatros que trabajamos. Y como conclusión, considero que tenemos de dónde nutrirnos para reformar y repensar el teatro, generando nuevas conexiones con el alma del espectador. Muchas gracias.